Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Un podcast hecho por y para escritores. Donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos una vez más a Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Os damos la bienvenida en un nuevo episodio donde vamos a proponernos, fijarnos objetivos literarios. Bien, los objetivos literarios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto en la escritura? ¿Qué es esto en nuestra vida? ¿Qué es esto? Pues básicamente es esas metas. Hoy vamos a hablar de esas metas que nos ponemos como escritores, esas metas que van a hacernos avanzar en nuestro camino del escritor y las que nos van a hacer llegar a esos objetivos que tenemos, pues ya sea, no sé, publicar un libro o, no lo sé, escribir tu primera novela, escribir una trilogía, quizás publicar un libro todos los años. Vamos a hablar de todo esto hoy. Exactamente. ¿Y por qué creemos que es tan importante esto de establecer los objetivos? Porque muchas veces tenemos como ese sueño, esa meta, ese gran objetivo que queremos llegar a conseguir, pero lo tenemos solo fijado en nuestra mente. Está ahí en un caos, con muchas palabras, con muchas imágenes que queremos conseguir. Y lo importante de esto es bajarlo a tierra. El saber realmente qué es lo que queremos y cómo lo podemos conseguir. Entonces, fijándonos ese objetivo, vamos a ir creándolo, vamos a ir explicando paso a paso cómo se puede hacer para que cada uno de vosotros lo podáis hacer con respecto a la vida que estáis viviendo, porque esa es otra cosa que vamos a explicar. Así es. Así que, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta como escritores para definir estas metas de las que nos está hablando Isa? Lo primero, que las metas sean alcanzables, ¿vale? Y lo segundo es que estén adecuadas a nosotros, ¿sí? Esas son las dos, digamos, las dos partes más importantes de fijarnos una meta. No nos podemos fijar una meta de, no sé, escalar el Monte Everest si no nos gusta escalar, ¿vale? Tenemos que hacer que las metas sean también parte de lo que nos gusta hacer, parte de cómo somos nosotros y que estén alineadas con eso. exactamente, sobre todo porque creo que, Rebeca, tanto a ti como a mí nos ha pasado de pensar, vale, vamos a fijarnos como ese objetivo, pero vamos primero pensando a lo que es el sueño, a cómo estaríamos cuando ya se ha conseguido y queremos alcanzarlo ya. El primer objetivo que a lo mejor te puede venir a la mente es alcanzar ya esto. Quiero publicar mi primer libro en una editorial, por ejemplo. Vamos al objetivo grande. ¿Cuál es este problema? Que para llegar aquí van a seguirse una serie de pasos. Entonces, por eso, vamos a hablar un poco de las técnicas y herramientas para ayudarnos a formularnos estos objetivos alcanzables, porque como hemos dicho, no todos tenemos la misma vida. Algunos a lo mejor estáis trabajando, otros estudiando, a lo mejor no tenemos tiempo. Y claro, a lo mejor muchas veces estamos pensando en un objetivo que sí, vamos a ir a por él, pero a lo mejor estás en un punto del camino del escritor, que tenemos otro episodio hablando de esto, y creo que es importante también que si queréis y os interesan estos temas, vayáis también a él después de ver este vídeo, o podéis ir a verlo ahora y después este, pero son los dos muy importantes porque cada escritor en este momento en el que estás ahora, estamos en un punto del camino, hasta que tú, y en un punto del camino diferente a cada escritor, porque claro, muchas veces, no sé, vemos a otro escritor a lo mejor al que admiramos y queremos conseguir lo mismo que él, pero incluso aunque él te dijera, yo lo he conseguido de esta forma, siguiendo estos pasos, si a lo mejor tú los sigues, no lo consigues no por el hecho de que no puedas, sino porque tú tienes otro estilo de vida diferente, estás en otro camino diferente, aunque tú quieras alcanzar ese. Entonces tú vas a ir aprendiendo cómo quieres que sea ese camino del escritor y vas a irte autoconociendo como el escritor que quieres llegar a ser. Y eso va a seguir una serie de pasos. Entonces, tener en cuenta primero la técnica, ¿dónde estoy ahora? Sendar. Y con el que ¿dónde estoy ahora? Es cuánto has escrito antes, porque a lo mejor
tú como escritor ya has escrito antes, estás acostumbrado a escribir relatos o ya has escrito una novela, pero no te has atrevido a enseñarle al mundo nada, sentar estás como tal, pero ya tienes esa experiencia. Pero es que hay gente que a lo mejor cuando quiere empezar no ha escrito nada en ese sentido. Entonces tienes que saber primero en qué punto del camino. La segunda parte es cuál es tu estilo de vida ahora. Si estás trabajando, estudiando, porque muchas veces a lo mejor queremos imitar a lo mejor estilos de escritura de otros autores, de escribir todos los días cuando a lo mejor tu estilo de vida no te lo permite, porque Así llegas cansado de trabajar y tal. Entonces, ver qué rutina podrías adaptar para ti para que tú puedas escribir. Y eso es importante, porque muchas veces nos enfocamos en, claro, yo quiero alcanzar ese sueño, lo quiero alcanzar ya. Pero así es. claro, no nos tenemos que enfocar tanto en ese objetivo que vamos a llamar el objetivo a largo plazo. Porque si vamos primero a largo plazo, si no lo alcanzamos, ¿qué va a pasar? Como contábamos también en el episodio de la montaña rusa, los que lo habéis visto, los que no, también os recomendamos ir allí. Esto es como el universo de Marvel. Tenéis que verlo de antes para entenderlo de esta ahora. Pero bueno, explicando del camino del escritor también va a haber momentos en los que estemos subiendo a tope a toda mecha, pero va a haber momentos en los que esa montaña rusa baje y estemos como pues muy bajitos de moral, tal, y es que eso va a pasar, tanto si estás empezando como si estás en otro punto del camino, es tal, porque hay escritores que han escrito muchísimos libros, incluso en éxito, pero que a lo mejor sufren de bloqueos de escritores fuertes, de que están en otro camino, pero también están en esa zona de abajo. Entonces también tener en cuenta eso, de que no siempre vas a estar en este punto de la montaña, sino que vas a bajar. Entonces tienes que aprender a cómo sobrellevar ese camino del escritor y sobre todo conocerte a ti como escritor para que cuando tú estés aquí abajo, esa caída no sea tan dura. Vas a seguir bajando porque es así la vida. Ya no solo en el camino del escritor, sino en tu vida general, pero que por lo menos cuando tú estés abajo, tú todavía tengas esa motivación de decir, vale, en este momento estoy abajo, pero sé que luego vamos a volver a subir en ese objetivo. Y con alcanzable lo que hemos dicho, de que esas metas, esos objetivos, que sean realistas para ti en cuanto a si estás el tiempo que tienes en tu vida diaria y que sea alcanzable. Por eso hemos dicho, no te enfoques tanto en el final, en conseguir el final ya, porque eso va a ser como tu objetivo, pero más a largo plazo, sino ve creando pequeños objetivos a corto plazo para que tú vayas alcanzándolos. Por ejemplo, lo que ha dicho Rebeca, quiero publicar mi primera novela. ¿Qué nos vamos a enfocar primero? En escribirla, ¿no? Porque Por si no la ejemplo, escribimos, nos va a dar igual todo. Nos va a dar igual así es. todo. Pues puedes ponerte objetivos de, si no estás acostumbrado a escribir, pues a ir escribiendo de, imagínate, voy a escribir primeras 5.000 palabras. Primer objetivo, escribir las primeras 5.000. Un ejemplo, puedes poner menos, puedes poner más. Objetivo cumplido. Vamos al siguiente. Y así tú vas creando tus propios objetivos, pero de poco en poco. Así es. Fíjate una cosa que es importante dentro de esto que estamos hablando de formular estos objetivos, ¿no? Es importante que ese objetivo que queremos tenga la forma que tenga y sea lo más grande o lo más pequeñito que sea, no importa. O sea, imagínate que tu objetivo es que hagan una película o una serie de tu libro, o sea, que tu libro sea un bestseller, o sea, no importa qué tan ambicioso sea ese sueño. Exactamente. O tan pequeñito como, sí, yo voy a publicar mi primera novela simplemente porque yo quiero publicarla, para mí, ¿sí? No importa si es muy grande o pequeñito, ese va a ser tu objetivo, como dice Isa, ese va a ser tu objetivo, adelante, ¿vale? Ahora, en la parte de ser realistas con el objetivo, lo que está explicando Isa, que cada uno tiene una rutina, cada uno tiene una vida, cada uno tiene una forma, vamos a añadir hay que disfrutar del proceso, ¿vale? Y esto, para mí, por ejemplo, ha sido un aprendizaje estos últimos 2 años, muy fuerte, muy duro, pero ha cambiado toda mi perspectiva con respecto a la escritura por completo. O sea, soy otra persona que hace 2 años en cómo pienso con la escritura o en cómo hago la escritura. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a escribir,
lo hemos dicho también en muchos otros podcasts, el proceso de escritura es largo. Es una cosa a largo plazo. Por eso Isa hablaba de poner la meta a largo plazo, ¿vale? Cuando tú empiezas a escribir, puedes tardar meses, semanas, años en escribir ese libro, ¿vale? Lo importante es que lo hagas a tu ritmo y que sea correspondiente a lo que tú quieres escribir, a lo que tú quieres hacer, ¿vale? Evidentemente hablamos de escribir un libro porque este es un podcast de escritura. A los que no os hayáis enterado, es un podcast de escritura. Así que a eso vamos. Bien, eso para los que no os hayáis enterado. Bien. Entonces, cuando hablamos de escribir todo esto, es aprovechar y disfrutar cada paso, porque van a haber un montón de pasos. Hay mogollón de pasos entre el pensamiento, quiero escribir una novela, y realmente tenerla en tus manos, ¿vale? Exacto. Hay muchísimos pasos. A eso es lo que Isa estaba explicando de dividir en pequeños pasos. ¿Cómo puedo lograr que esa novela exista? Pues empezando por pequeños pasos, como empezar a escribirla, ¿sí? Vamos allá. Y Ese nos es lo el primero proponemos. de todos. El primero de todos. Pero Pero, yo creo que el primero es preguntarte qué es lo que quiero escribir. Bueno, hay bueno, gente que, por eso ejemplo, tiene eso la viene idea y luego. dice, ya empiezo con la idea que tengo. Hay gente que ya empieza, pero hay gente que, por ejemplo, solo le viene la idea, quiero escribir una novela, pero no sé qué escribir. Da igual qué tipo de escritor sea, cada uno es distinto. Entonces, la cuestión es irse creando como esos pasos, como dice Rebeca, pero de poco en poco. Porque van a ser muchos pasos de aquí a allá. Entonces, hay veces, como dice Isa, nos desesperamos, porque estamos en un mundo en el que todo es consumible, todo es rápido, todo va veloz. En el mundo editorial, y lo hemos dicho muchas veces, todo va ralentizado. Esto es un mundo paralelo al que vive el resto de la humanidad. Para comprender esto, también lo podéis escuchar en los episodios de las burradas de Book Talk y el de Fast Fashion de los libros, porque muchas veces es que nos pasa eso, de que vemos tantas novedades en el mercado, tantos libros, pero claro, hay que tener en cuenta esto, que lo hemos dicho también en muchos podcasts, es que un libro antes de que sea publicado ha tenido que pasar por varios procesos. No es que tú escribes ya el primer borrador y ya se publica. No, es más, os voy a decir una realidad que mucha gente no sabe. Bueno, los que escribimos sí sabemos. El primer libro suele ser un churrete. Es verdad, es como... a ver, el primero lo vas a escribir casi como lo imaginas. A lo mejor hay gente que ya lo escribe perfecto, no lo sé en ese sentido. En mi caso y en mi experiencia, el primer libro, pues es para soltar lo que es la historia que tengo ahí dentro y ya luego, ya el segundo, ya es cuando ya pongo el orden, ya edito, ya lo pongo bonito, El ya le pongo borrador, estas... ojo, el borrador. Estás hablando de los Claro, borradores. estamos hablando del primer borrador, lo primero Eso. que escribes, porque hay gente que, por ejemplo, después de leer el primer borrador dices, ya lo dejo todo porque es una... es que va a ser un chorrete el primero, no os preocupéis porque va a ser un chorrete. Claro, aquí Con churrete no hablamos, significa que esté mal hecho, significa que hay que va a haber que corregir y editar mucho, pero es que a todos los autores les pasa. así, aquí hablamos de autoexigencia. O sea, lo que habla Isa es de que hay veces que cuando estamos empezando queremos ser el top, el nuevo Brandon Sanderson. No, no puedes esperar ser un súper grande con tu primer libro. Perdón, con tu primer libro puedes esperarlo. Con tu primer borrador, no. No. ¿Vale? A esto hablamos de metas realistas. O sea, con tu primer borrador va a tener muchísimo que arreglar, va a tener muchísimo que reparar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A todo esto echamos un poquito para atrás y pensemos una cosa. Cuando estás empezando a escribir, tú aprendes técnicas, aprendes cómo escribirlo, haces pruebas, escribes distintas cosas hasta que sale algo que tú dices, ok, esto tiene sentido, esto suena bien, esto suena que estoy escribiendo un libro, ¿vale? Exactamente. Pero es que eso también te pasa, por Eso lleva un ejemplo. rato. Sí. Okay. Y es que todos espera, que todos pensamos que es como me senté, estornudé y salió un libro. No es así. Mira, el otro día, y esto para que quede grabado, el otro día estaba viendo un video de Ed Sheeran, ¿vale? Él Sí. estaba poniendo un audio de una de sus primeras veces que cantó, ¿ok? Y cantaba absolutamente horrible. Hasta él estaba horrorificado por lo que sonaba por el teléfono, ¿vale? ¿Por qué? Porque él lo hizo, él probó y salió mal y aprendió. Y no salió tan bien y aprendió.
y siguió aprendiendo y siguió aprendiendo y siguió aprendiendo, porque ser músico, ser cantante es un oficio, ser escritor también es un oficio. Aquí vas a aprender cuando practiques, cuando pruebes, cuando se lo deja a alguien para que lo lea y esa persona te diga, bueno, es que no está tan bien, o puedes mejorar esto. Y ahí aprendes tú, porque tienes que encontrar tu voz también. Exactamente. Pues es como cuando escribíamos los primeros relatos. Yo leo relatos de niña y decía, madre mía. Pero claro, eso también me ha dado la experiencia. Pero eso es como cuando aprendes a dibujar, que empiezas con monigotes. Claro. O cuando, a ver, y luego si practicas, pues vas mejorando. Yo no, me quedé en la era de los monigotes en el dibujo, no soy tan buena. Claro, pero esto es una Pero si cuestión de hubieras práctica. seguido practicando, vas mejorando. Al final en la escritura es igual. Tú empiezas, yo empecé con relatos, con cuentos. Entonces vas practicando y eso también es experiencia, que la gente cree, no, eso es experiencia. Escribir se aprende escribiendo, que luego sí, como dice Rebeca, vas a hacer cursos para mejorar lo que más se te dificulte, las descripciones, los personajes. Pero al final, al hacer todos esos cursos, si no practicas, no te va a servir de nada ese tal. Tienes que probar todo eso que estás aprendiendo en la escritura, escribiendo. Y de eso es lo que estamos hablando, que es tu proceso. Ese es tu camino. Tú vas a aprender ciertas cosas, vas a probar ciertas otras, quizás vas a escribir relatos cortos, quizás vas a escribir relatos largos, quizás te lanzas de primero una novela y la novela quedó perfecta la primera. Oye, mira, pues tienes un don, ¿sí? Pero normalmente todos tenemos que aprender porque volvemos a explicar, la escritura es un oficio y el oficio se aprende haciéndolo. La escritura se aprende escribiendo, como ha dicho Isa. Es que es así. O sea, no hay tutía, no hay atajos, no hay formas cortas. Claro. Puedes apuntarte a todos los talleres que quieras, puedes hacer todo lo que quieras. Si no escribes, como ha dicho Isa, Claro. no vas a escribir bien. Porque claro, sí que es verdad que a lo mejor hay mucha gente que dice, le entra el miedo de y si lo hago mal, pero al final es equivocarte. Es como cuando de niños empezamos a pintar y te salías de la línea, pues esto es igual. Que cometes errores, que vas a cometer, incluso cuando empieces, vas a cometer faltas de ortografía, errores en la trama, agujeros negros, de Claro. todo. Y de eso aprendes, porque la siguiente vez que escribas, sea lo que sea un cuento, sea una historia, o sea otra novela, okay, la siguiente vez lo ves de otra manera, lo estás enfocando desde otro punto de vista. Quizás eres más ordenado esta vez o eres más desordenado porque te funciona. Aprendes quién eres tú como escritor y aprendes qué necesitas tú en este proceso de tus objetivos. Exactamente. Vas mejorando. Entonces, estos objetivos también te van a ayudar a eso, a que tú ya te pongas en acción con esa escritura, porque muchas veces como que lo procrastinamos. Y fijarse objetivos es para lograr también vencer a esta procrastinación, que viene mucho en los escritores, ya los conocemos. A la procrastinación viene mucho, ¿o no? Nosotras que hablamos también en nuestros talleres de desbloquear nuestra quimera, la procrastinación le encanta venir. La procrastinación es que es un personaje, o sea, debería ser un agregado más aquí dentro del podcast. Sí. Hay que hacer un podcast solo de procrastinación, de la escritura, que sí. Sí, porque muchas veces el miedo a fallar, el miedo a hacerlo mal, el miedo al que dirán, el miedo a es que no sé si soy suficientemente bueno, nos hace echar esto más en el tiempo, o sea, no bueno mañana, no bueno pasado, no bueno ya más tarde, al final estamos procrastinando, vamos, pero... Claro. Pero porque estamos retrasando quizás eso que te da miedo de fallar en cuestión, en la escritura. Pero claro, es que hasta que no escribas mucho, no vas a escribir bien, no vas a seguir. Claro, la primera novela de un autor, por mucho que tú des la bomba y te lleve a la fama la primera novela, no va a ser donde tú te vas a quedar, es en tal, tú vas a ir creciendo como escritor. Es en tal, porque si tú, por ejemplo, tienes fama en tu primera novela, que te, imagínate, tienes suerte y llega a ser un bestseller, pero claro, las siguientes novelas tú vas a tener que ir mejorando, vas a mejorar y te vas a dar cuenta de que a lo mejor incluso cuando tú llegas aquí arriba, la primera novela digas, ostras, sí veo el cambio, sí que veo que a lo mejor mejoran las descripciones y tal. Claro, y de eso lo podemos ver en los que leemos, o sea, y
Recomendación, si vas a escribir, lee. Siempre lo hacemos, pero sí, lee mucho, lee de distintas cosas. Así se aprende también, ¿vale? Cuando lees y lees a un artista, y digo a un escritor, ¿vale? Que ha escrito durante la última década, puedes leer su primer libro y su último libro y van a tener unas diferencias bastante notables en descripción, en diálogos, en trama, en todo. ¿Por qué? Porque han aprendido, han mejorado, han cambiado, incluso puede ser que su último libro sea como más, como que se le hizo más fácil como ocultar cosas para que tú no las descubras hasta más Claro. adelante. Este tipo de técnicas o dejarte con un cliffhanger de narices al final del libro. Exactamente, al final son cosas que tú vas aprendiendo y que vas a decir, ay, pues mira, la siguiente novela voy a meter también este recurso literario, ese tal, vas a ir aprendiendo. Por eso muchas veces los objetivos es lo que ayudan a vencer también esa procrastinación, en decir, vale, me voy a poner en serio, voy a ponerme este objetivo realista e ir avanzando paso a paso. Eso te va a ayudar también mucho a vencer esta procrastinación que muchas veces que dice, ay, déjalo para mañana y ya nos ponemos que vamos a escribir un montón. Y luego al día siguiente dices, ay, es que tengo que hacer esto, ya lo dejamos para otro día. Entonces vamos a crearnos una rutina, porque si no al final vamos a decir, ya no escribo y te quedas con ese sueño ahí dentrito como una espinita. No vamos a permitir eso. Claro, Entonces, para colocar estos objetivos, ¿sí? Hay que saber cuál es un poco, qué es lo que quieres hacer, que es lo que hablamos. Primero es la meta grande. Tú te pones la meta grande y luego vas poniendo las metas pequeñas, las metas alcanzables en un mes, en una semana, ¿sí? Para que esas metas más largas, a largo plazo, como decía Isa, okay, las puedas alcanzar pues en un año, en dos, ¿vale? Por eso decimos que el mundo editorial se mueve mucho más lento, porque es que estamos hablando de semanas, meses y años, ¿vale? No es cambiar una bombilla. claro, es que también vemos como el mundo editorial súper rápido, pero en realidad muchas de las cosas, de las novedades editoriales que estamos viendo este año, a lo mejor ya están planificadas del año pasado, sin dar que no es tan rápido en ese sentido. Porque hay un proceso de edición, promoción, pensar en toda la promoción, entonces, y dentro de la edición hay muchísimo, que hay corrección, edición, hacer la portada, hacer la maquetación, hay un montón ahí. Es que es como, son como tres mundos. Primero está el de la escritura por parte del autor, después está el de la edición y después ya el de la publicación. Son tres mundos totalmente diferentes. Son como tres aventuras. Podrías crear un videojuego solo con esas tres aventuras. Por eso te digo que al final es lo de verlo, lo de ya la publicación como el grande, por así decirlo, que a lo mejor tu grande es algo más grande, como ha dicho Rebeca, es llegar a pantalla grande, ¿vale? Pues ese sería tu gran meta. Da igual cuál es lo que quieras, pero que no lo veas como algo alcanzable a corto plazo si, por ejemplo, no tienes aún escrita la novela. Porque entonces lo que va a pasar es que en esa montaña rusa en la que tú estás vas a caer muy abajo y claro, aquí te vas a desmotivar muy fuerte porque necesitas más pasos para ese objetivo a largo plazo. Que eso no significa que no se pueda conseguir. Mira, hay autores que lo han conseguido aquí en España también. Entonces, así que vamos a la siguiente. Beneficios. Vale, beneficios de establecer objetivos literarios. Vale, el principal beneficio es de que tú puedas mantenerte dentro de tu camino y lograr esa meta. Ese es el principal, ¿vale? Porque al final lo que estamos queriendo con estos objetivos, con esta realización de objetivos, es que tú puedas organizar los pasos que vas a tener que ir dando hasta llegar a tu objetivo final, tu meta alcanzable, tu meta grande, como hemos llamado, ¿vale? Pero creo que podemos hablar de cómo estructurar esos objetivos. Exactamente. Porque muchas veces, como hemos dicho antes, cuando los tenemos en nuestra cabeza, está todo como enredado. Y de esta manera es como poner un orden. Porque cuando ya hay un orden, la cabeza ya sabe un poco qué hacer. Entonces dices, vale, vamos a escribir a tal hora si has dicho a tal hora, o vamos a escribir no sé cuántas hojas en una semana, pero no todos los días, solo los fines de semana, que es cuando puedo, pero tienes un orden. Es decir, que no está, porque cuando está en la cabeza es muy fácil que procrastinación diga, bueno, lo dejamos para mañana porque hoy tenemos que hacer X cosa.
Entonces, eso es otra de los beneficios, de que dejamos la procrastinación a un lado, que también se va a parecer, pero vamos a decir, no, yo tengo ya esto ordenadito aquí, me dejas trabajar. Gracias. Así es. Lo que no queremos es perder la motivación ni la inspiración, ¿vale? Porque cuando nos ponemos objetivos muy altos y queremos hacerlo en un tiempo muy, muy reducido, que choca con nuestra rutina habitual, con la que ya tenemos en nuestras vidas, y todo se vuelve como muy caótico, y Sí. dentro de nosotros lo que vamos a lograr es una incoherencia, ¿vale? Y aparte de que Dejarlo. puede provocar mucho estrés y frustración en la persona, en decir, porque claro, dices, vale, voy a escribir una novela en 2 meses o tal, pero tú no estás acostumbrada a eso y tú te pones a escribir todos los días y claro, ves que a lo mejor los primeros días lo consigues, pero va a llegar un punto en el que te vas a quemar y en el que en esa montaña rusa va a bajar. Y que va a llegar un momento en el que estés muy desmotivado en ese sentido y decir, ya no me gusta escribir. Y no es que no te guste escribir, es que te has quemado por crearte una rutina o crear un objetivo que era, no voy a decir imposible, pero muy difícil en ese momento para ti. No era realista ni alcanzable para ti. Así es. Así que aquí les recordamos, respeten sus tiempos, Exactamente. ¿vale? Esto es muy importante porque lo que está hablando de la rutina, ¿vale? También incluye tus tiempos de vida, Exactamente. ¿vale? Porque, claro, a lo mejor, imagínate, estás estudiando, estás trabajando o eres madre. Es que ahí hay un tiempo que tú estás dedicando y que luego también aparte, aunque no sea nada de esto, o solo estés trabajando, o solo estés estudiando, también tienes que dedicar un tiempo a ti, por así decirlo. Que no todo es escribir, que hay gente que dice, ay, yo escribo 10.000 palabras al día. ¿Cuándo comes? ¿Cuándo duermes? Por ejemplo, yo hace un tiempo conocí un chico que decía que le escribía 5 horas al día, ¿vale? Y que después de tener más de 100.000 palabras, él sentía que no tenía escrita la novela, ¿vale? O sea, hay veces que nos exigimos y nos exprimimos tanto, ¿sí? Porque escribir 5 horas al día es muchísimo. O Claro. sea, a ver, por lo menos para mi rutina personal, eso Claro, sería porque a lo mejor hay muchísimo. escritores que lo hacen porque es lo único que tienen en ese sentido y ellos ya están acostumbrados, han cogido esa rutina y les va bien. Si te va bien, entiendo que ahí sí, pero alguien ¿Vale? que a lo mejor lo haya escogido porque crees que es lo que se debería hacer, no vayas por ahí si ves que no te está funcionando porque lo único que vas a lograr es quemarte y que te deje de gustar la escritura, pero es que pasa igual con los libros. ¿Os acordáis de cuando íbamos a la escuela y nos obligaban a leer clásicos, incluso en castellano antiguo, que no lo entendía ni la pepa? Pues al final lo que hacías, no me gusta leer, pero no es que no te gustara leer, es que te obligaban a leer algo que no era adecuado en ese sentido, en ese momento de tu vida. Así Pues es. esto es igual, no es que no te guste escribir, es que te has fijado un objetivo que no es adecuado para ti en ese momento. Entonces, primero, volvemos atrás y vamos a organizar ahora. Vale, Primero, hay que fijarnos una meta, ¿vale? exacto. Dividir esa meta en pequeños pasos para poder ir alcanzándolos, ¿vale? No importa si la meta es ambiciosa, grande, pequeña, lo que sea, no importa. Respetemos la meta, ¿vale? Ahora, hay que respetar el proceso y disfrutarlo. Mientras que estás escribiendo, escribe y disfrútalo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no lo dice, pero lo importante realmente no es la meta, ¿sí? Claro, La meta puede llegar o no dentro de 5 años, 2 años, 1 año, 10 años, ¿sí? Pero lo importante es lo bien que te la has pasado tú mientras llegabas hasta allí, las experiencias que has tenido tú mientras aprendías para llegar allí, mientras estabas en esos talleres, en ese club de lectura, en ese grupo o con ese mentor o lo que tú quisieras hacer para lograr tu objetivo, todo eso va a ser parte de ese proceso, ¿sí? y también con tu historia, Yenda, que muchas veces nos olvidamos de esto, pero también disfrutar con la historia, no verla solo como un trabajo, porque al final los escritores que tenemos como todos esos personajes y tal, también al final nos divertimos, nos reímos con ellos, lloramos con ellos muchas veces. Dices, te sorprendes de algunas cosas que salen que decías, ay, esto no lo tenía yo pensado, no estaba en la escaleta, los que somos mapas.
Y son cosas que pasan y que también disfrutas, que luego cuando ya termines esa novela sean como cosas para contar en la firma de libros, como digo yo, si toca, y si no, si tienes una meta pequeña de que solo quieres tenerlo para ti, pues ya está, son como anécdotas para contar para las personas o para ti misma, pero que te haga disfrutar sobre todo eso. Claro que sí. La cuestión es que lo puedas disfrutar, te puedas divertir durante el proceso, mientras escribes, mientras aprendes, mientras creces. Tienes que entender que es un proceso y ese proceso no va a ser ni más largo ni más corto de lo que tenga que ser, Exacto. ¿vale? Tu proceso te puede llevar, por ejemplo, a mí me ha llevado 4 años escribir la primera novela. ¿Es un proceso más largo que otros? ¿Es un proceso más corto que otros? No lo sé. Y la verdad es que no me comparo. Es mi proceso. Es tu Y proceso. en mi proceso ha sido así. ¿Vale? Y es perfecto, es Y es así. perfecto. También os digo que es tu primera novela, a lo mejor la siguiente ya terminas antes, porque la primera novela siempre se suele terminar más tarde, porque encima es la primera, es decir, vamos a ir descubriendo cómo se va hilando esto, cómo va surgiendo. Claro, Pero claro. incluso aunque tardaras la siguiente otros 4, es tu proceso y es lo importante, de que al final esa meta salga. Y Y cuando ya listo. la Hay tienes, escritores, decir, mira todo lo que he vivido. claro, hay escritores que han tardado 10 años en escribir el siguiente libro. ¿Vale? Ajá, ese ha sido su proceso. Y hay escritores que cada 3 meses sacan un libro. Y ese es su proceso. Entonces, cuando entendemos que no debemos compararnos, ¿sí? Por un lado, y debemos entender nuestro proceso que va a nuestro ritmo, debemos respetar ese ritmo y disfrutar del proceso. Yo creo que esa es una de las cosas que para mí ha sido tremendamente difícil de entender y ahora puedo decir que lo estoy disfrutando. Que es lo importante. Claro, Cuando llegas a esa bombillita de decir, ostras, por lo que estoy disfrutando esta novela, que al final cuando vas a acabar dices, ¡ay! Ya te da más pena. Lo que antes decías, a ver cuándo acaba, luego dices, ¡ay! Ya no quiero. claro, pero todo lo que hacemos, todo ese camino del escritor, nos lleva a aprender cosas, nos lleva a mejorar, nos lleva a lograr esos objetivos. Entonces, no perdemos de vista nuestro objetivo grande, sea cual sea, y trabajamos todos los días a por ello, ¿vale? Exacto. Porque hay cosas de las que no se suele hablar y es que el proceso de escritura incluye más cosas que solo escribir, ¿vale? Eso no te lo Esto cuentan. Pero bueno, lo es vas un poco descubriendo tabú. tú. Lo vas escribiendo también, lo vas descubriendo tú también por el camino, también te digo, que luego dices, ¿por qué nadie me lo dijo? Claro, claro. Entonces, mira, ¿sabes qué? Aquí rompemos el celofán y lo decimos, ¿ok? Hay partes del proceso de escritura que no son escribir. Hay veces que son pensar. Hay veces que es hablar con alguien y escuchar una historia. Hay veces que es sentarte a ver una película. Hay veces que es tomarte un tiempo para ti. Hay veces que es meditar, salir a pasear, caminar, contacto con la naturaleza, hacerte un ritual, ponerte un té calentito. Hay cosas que son tan sencillas y no nos lo han dicho, nadie lo ha explicado, ¿sí? Que al final cuando te toca a ti y lo haces, dices, pero yo solo necesitaba una infusión, Claro. solo Sí, necesitaba eso, ese sobre todo esas momento. veces que a lo mejor estás frente a la historia y no sale algo y a lo mejor solo lo que necesitabas era como ese tiempito antes de escribir para relajarte, para ponerte en el mood, por así decirlo, con el Sí, tecito, sí, con una música de estas que te pones inspiradora. de fondo, sí. Yo me pongo de esta música que es como mágica, con sonidos de naturaleza y al final de fantasía, mientras tomas un tecito. ¡Ah! Sí, yo me pongo música épica. Escribes música épica y entonces Sí. suena una música como si estuvieras en un mundo mágico, en medio de una batalla, en medio de un tal. Oh, es una inspiración, una cosa. Eso también mola, cuando estás en modo, pero cuando están los personajes en mood de que están hablando tal, pones música de fantasía o la celta con fondo Oh, natural, si están, y eso es oh. súper, estás genial porque encima estás en el mood.
Qué bonito. O sea, sí, totalmente de Por acuerdo. ejemplo, estar en un baile, te pones, encima es que en YouTube hay para ponerte la música de ambiente. Si estás en un baile, si estás en un castillo, si estás en tal, y entonces te pones en el mood como si tú también estuvieras. Yo les pongo esa música de fondo. Y Así es, ayuda pero muchísimo. hay veces que estas cosas no se hablan, que son un poco como, bueno, lo hago yo, pero no sé si los demás lo hacen. Aquí se los contamos todos. Sí les dijimos que les traíamos todas las cosas para contarles, para que ustedes también participen, nos cuenten qué cosas hacen ustedes, Sí. por Que os favor. ayuda a vosotros Claro. a disparar la imaginación en ese momento de escritura? Porque hay muchas veces que es lo que pasa, que dices, yo no puedo escribir sin tener música de fondo así para inspirar. Por ejemplo, hay gente que usa música con letra, porque Sí, de repente esa canción es como demasiado perfecta y le entras en un bucle de escuchar la canción 700 millones de veces solo para escribir esa escena, ¿vale? Seguro que te ha cuando es una pasado. escena completa, digo, una escena concreta en la que está encima es que está vinculada con la música, es como que dices, podría crear la lista de Spotify, pero cuando, por ejemplo, no es una escena concreta, a lo mejor que esté vinculada a esa música que se me ha ocurrido, claro, imagínate, a mí me pasa muchas veces de estar en el bus, estar escuchando una canción e imaginarme esa escena. Se ha vinculado ya la canción a esa escena y ya la tengo que escuchar 500 veces hasta que la termine. Pero si no está vinculada a una escena, no, suele ser sin letras, si no, Claro. no me inspira. Pero cuando ocurre eso, sí, tengo que repetirla y tiene que repetirse todo el rato porque si no, no puedo. Porque Claro, claro, luego es lo que nos pasa a muchos, de que claro, tu mente va súper rápido como una peli, pero tú mientras escribes dices, esperaos un poquito. pero espera un poco, déjame escribir. Claro, pero no sé si te pasa, bueno, a mí me pasa cuando voy en el coche y me pillo un atasco, por ejemplo, que estoy dándole vueltas cómo resuelvo esto, ¿no? En la novela, ¿cómo voy a resolver esto? Porque quizás los personajes se me han metido en un sarao y es que ya no salen de ahí y ¿Qué es haces? como, uff, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo saco de esto? Y de repente hay una canción que suena y tú cambias de canción y la misma canción, y cambias de canción y la misma canción. Al final la respuesta estaba en la canción. Esto fue brutal, esto fue un momentazo en el que fue como, vale, está bien, sí, termino de poner la canción. Fue ya enfadada Aquí con la el coche. historia mandándote señales y tú cambiándole de emisora. El universo diciéndome, hija, que es ahí, y yo Hija, que ¿qué no. más quieres? Luego, si no le hubieras hecho caso, te imagino yendo al banco con la música, le llevando al trabajo y te escucha otra vez la música. Mira, o sea, fue una cosa brutal porque me ponía la música en el trabajo y solo escuchaba esa canción y era como, ostras, tengo, no sé, 500 canciones en el Spotify y solo escucho esta. ¿Por qué solo escucho esta canción? Y venga a repetirse la canción. ¡Ya! Y al final me di cuenta que dentro de la canción, la letra me dio la respuesta. Pues ya está, ya tienes la respuesta. Fue brutal. Entonces, claro, son estas cosas las que hay veces que nos pasan, magia pura en nuestro mundo, porque magia existe, magia hay, magia nos rodea, ¿ok? Y de repente nosotros estamos como muy empecinados en hacer algo o en lograr algo, nuestro objetivo. Y esto va por lo de los objetivos. Hay veces que nos forzamos mucho, lo que decía Isa, como un objetivo súper concreto en un tiempo imposible para nosotros. No es imposible escribir una novela en un mes, no es imposible escribir una novela en una semana. Claro, Lo que es imposible es que tú le dediques solo media hora al día y quieras escribir 100.000 palabras en una semana, exactamente. ¿vale? Al final Aquí es tienes cuando que vamos al realismo. adaptarte a ti. Claro, No tú adaptarte al objetivo cuando a lo mejor estás empezando, estás en un punto del camino en el que aún no tienes como esos recursos o esas claves para poder llegar allí. Pero que tú a lo mejor a lo largo de ese camino sí que consigues los conocimientos o la experiencia, el aprendizaje para poder conseguir eso, para escribir más rápido o ya las técnicas para que te ayudan a inspirarte. Entonces ahí sí, pero claro, cuando estás empezando tienes que ir descubriéndolo. claro. Y esto es lo que vamos con lo de los objetivos más realistas o ambiciosos. Los ambiciosos pueden ser ambiciosos. Adelante, claro que sí, los míos lo son. ¿Ok? Y yo estoy enfocada en ellos. Ahora, tengo que bajar a tierra, como decía Isa, bajar a tierra estos objetivos y que no importa lo grandes o lo extravagantes que puedan llegar a ser, ¿sí? Entendamos que 100.000 palabras, dedicándole 20 minutos o 30 minutos al día, no vamos a lograrlas en una semana.
Ok, ajá. Que vamos, yo creo que hasta el escritor más rápido, vamos a ver, 100.000 palabras ¿Sabes? en 30 minutos no puede ser. No das. Tienes que Entonces, ser casi una máquina. claro, aquí lo que hay que aprender es cuánto escribo, cuál es mi promedio, cuál es mi rutina. Claro, Puedo luego es escribir eso. 2 días a la semana, pero escribo 5.000 palabras cada vez que siento el culo en la silla. Oye, pues Pues ya eso es sabiendo eso, bastante. ya sabes un poco. Porque Claro, claro, hay entonces, gente que escribe más lento. Entonces, no hay problema, no está mal ni bien, pero es ver, cada vez que te sientas, a lo mejor en una hora, ¿cuánto eres capaz de escribir? A lo mejor algunas veces vas a escribir más y otras menos, eso sí, pero de claro, promedio y tal. Estuve probando más que nada para decir, vale, pues estoy en este promedio. ¿Que escribes 500? Bueno, son 500, no son pocas ni son muchas, porque hay gente que dice, ay, pero es que este fulanito escribe tanto, da igual. Fulanito no eres tú. claro, pero para que se hagan una idea, ¿vale? Una novela romántica puede tener 30.000 palabras a 60.000 palabras. Una novela de fantasía puede tener 90.000 palabras, 120.000 palabras, ¿vale? Para que se hagan así una idea un poquito rápida, ¿vale? Como cuando las novelas románticas son más pequeñitas, suelen ser como más menuditas, y las novelas de fantasía suelen ser como libros más tochos, más grandecitos, ¿vale? Entonces, a esto nos referimos con hacerlos realistas o hacerlos alcanzables. Si yo sé que escribo 500 palabras cuando me siento, no sé, una hora a escribir, ¿sí? Y me siento 2 días a la semana, ¿cuánto voy a tardar en escribir? 90.000 palabras para mi novela de fantasía. Y entonces así puedo ajustar mis metas a un tiempo realista para mí. ¿Qué Exactamente. pasa? Aquí, ¿qué pasa? Y vamos a dar un spoiler del tamaño de una casa, ¿ok? Cuando haces este tipo de cosas, puede sucederte que le estás poniendo tanto empeño, ¿sí? Y estás haciéndolo bien, estás siguiendo tu tiempo, ¿vale? Imagínate que has decidido que con el tiempo que escribes y la cantidad de palabras vas a tardar 6 meses en escribir. Pues resulta que muchas veces, ¿sí? Lo que logramos es que este tiempo se reduzca, ¿sí? Exactamente, porque has puesto tu foco y muchas veces eso que a lo mejor antes conseguías que escribir, al final escribes un poco más rápido. O decides escribir un poquito más, en vez de una hora y media, porque estás Exactamente. inspirado, escribes 2 horas, logras sacar un tiempito a mitad de semana y dices, pues mira, los miércoles ahora también puedo escribir los miércoles y los jueves. Claro, Pues entonces te pero es estás mejor, adelantando. claro, pero es mejor de esa manera que estamos diciendo porque así tú vas a ir viendo que estás cumpliendo el objetivo, porque está adaptado a ti. Si fue al revés y te pones un objetivo muy grande y ves que no lo consigues, va a pasar lo contrario, es decir, que tú vas a, sí, los primeros días lo vas a conseguir, pero los siguientes vas a ir bajando. De esta manera vamos a hacer un objetivo que sea más pequeño, que sea ajustado a ti y seguramente tú vayas subiendo porque tú estás viendo que estás superando como la línea y que se va reduciendo el tiempo. Y eso es lo que te produce, es emoción, es motivación, y eso lo que hace es que tu compromiso por escribir también se eleve. Exactamente. ¿Vale? Y esto lo que hace es básicamente pues lo que ocurre con las manifestaciones, ¿ok? Lo que estás haciendo también es terminar de manifestar ese objetivo que quieres. Exactamente. Entonces, lo importante es que volvemos, lo recordamos una vez más, sé que lo hemos dicho 40 veces hoy, pero lo recordamos una vez más. Poneros objetivos alcanzables, medibles y que sean realistas en tu mundo, en tu vida. Porque quizás para mí es súper realista escribir 1.000 palabras diarias. No importa el tiempo que me eche, ¿vale? Quizás para Isa es súper realista escribir 10.000 palabras a la semana, ¿vale? Pero si yo escribo 1.000 palabras al día, en una semana tengo 7.000 y ella va a tener 10.000. Ella va a alcanzar su objetivo antes que yo, ¿sí? Estamos usando la comparativa, ¿vale? O Sí, sea, pero no para que vean, significa que nos estemos comparando en ese sentido. Cada una claro, tiene como su camino, aunque tal, no, aunque no, o sea, vuestro... uso la comparativa para que vean que cada quien Exactamente. escribiría dentro de su rutina, dentro de su posibilidad y dentro de su habilidad. Yo escribiría 7.000 palabras y ella 10.000. ¿Eso hace que alguna sea mejor que la otra? No. ¿Eso No, hace que alguna alcance su objetivo antes que la otra? Incluso quizás no.
Mira tú por dónde. Exactamente. Depende de lo que estés escribiendo. Claro, y depende de cuál es el objetivo, porque si una de Claro. nosotras, por ejemplo, se ha puesto ese objetivo y no está acostumbrada a eso, lo que va a pasar es que una, la que se ha marcado el objetivo más realista y alcanzable para ella, se vaya motivando y la otra al final se vaya yendo para abajo. Y es lo que va a pasar. Entonces, no es ni mejor ni peor. No es cuestión de escribir más que el de al lado. Es cuestión de que tú escribas lo que es adecuado para ti en ese momento. Que luego tú vas a ir viendo, ostras, pues me he dado cuenta de que escribo más de lo que pensaba. Da igual, tú en ese objetivo de momento déjalo como está, aunque tú lo vayas superando, porque así te vas a motivar más, porque dices, estoy escribiendo más palabras que el promedio que tenía en un principio, porque claro, vas a ir viendo que la inspiración va a ir ganando. Que eso no significa que no haya días en los que digas, es un día malo, lo tiene cualquiera y puede ocurrir que un día pues no escribas, no pasa nada, no es nada malo. Ese día que estás densito, eso también ocurre a los escritores, Sí. ¿vale? Ese día que no estás conectando con la creatividad o ese día que estás tan estresado por lo que ha pasado, por una serie de sucesos que se te han cargado en la semana y de repente ese día dices, no puedo ni escribir, ni nada, ni pensar. Eso también pasa y no pasa nada. Entendamos también aquí, pongamos un poquito de comprensión en este momento y de compasión con nosotros mismos. Decir, mira, has tenido hoy un día muy difícil, lo has hecho bien, no pasa nada, mañana ya escribiremos lo que haga falta, pero hoy no hace falta, hoy no puedes hacerlo. Hay veces que el cuerpo te dice, no, hoy no estás. Y es que encima te lo dice la mente, el cuerpo y todo. Entonces ese momento dices, pues nada. Tómate un descanso, ese descanso te va a venir bien para que mañana sí puedas hacerlo y ya está. Exactamente. Sencillo. Porque aunque seamos escritores no significa que toda la vida, todos los minutos tengamos que estar escribiendo. También tenemos que tomar nuestros descansos y demás. Sentar que si un día o incluso una semana has tenido una mala semana, porque hay veces que ocurre por el trabajo, por la vida cotidiana, que ha pasado algo, porque es imprevisible la vida y hay veces que pasa algo. Tómate ese descanso que necesites para luego volver con las pilas cargadas. Claro, porque te has ido de vacaciones incluso, porque son fechas como complicadas como Navidades o cumpleaños de familiares Claro, que se acumulan o Semana Santa, o sea, hay fechas que hay claro, hay personas que la fechas tienen que a lo muy mejor complicada. están exactamente. Entonces, darte ese descanso no va a pasar nada. La historia va a continuar así, no tiene patas, no se va a alargar corriendo. Te va a estar esperando. Incluso a lo mejor también te va a ayudar a pensar en esa historia, porque muchas veces a lo mejor tenemos que descansar porque nos hemos bloqueado y la hemos tenido que dejar un momento. Te has dado ese descanso y eso te ha ayudado a conectar otra vez con la historia, con la creatividad de esa historia. Así es. Dicen que el mejor momento para que se te ocurra algo bueno es cuando te aburres, así que también déjate algún tiempo para aburrirte y Exactamente. Es así, más, muchas de las ideas de las historias suelen venir cuando no estás escribiendo, estás haciendo otra cosa. sí, así es. Y es Bien, verdad. entonces, consejos que vamos a dar para mantener estos objetivos. Yo creo que muchos ya los hemos ido diciendo mientras lo íbamos haciendo. Pero es lo que hemos dicho, lo de fijarse metas pequeñas en ese sentido, que de esa meta grande que tú tengas, establece objetivos pequeños adaptados a ti y a tu vida diaria, porque eso te va a ayudar también a irte motivando, porque incluso aunque tú les estés superando, no les subas en el primer momento, no digas, puedo escribir. Sí, el primer día me he propuesto escribir 1000 palabras, pero he escrito 3000 en el primer día. Pues voy a subirlo a 3000. No lo hagas. Tú sigue con las 1000 Sí, hasta que alcances ese primer objetivo. Y tú vas a ir aprendiendo. Que ya aprendes de que a lo mejor tu promedio con a lo largo del tiempo es 3000, pues ya te vas subiendo ese objetivo. Pero al principio no, aunque lo vayas superando, tú déjalo ahí para irte motivando en ese sentido. Porque claro, va a haber días en los que escribas mucho y habrá días en los que escribas menos, entonces van a compensar en ese sentido. así es. Vamos a hablar, antes hablamos de un paso a paso, dijo Isa, de un paso a paso para crear estos objetivos y creo que es importante
aquí estamos hablando de escritura, ¿sí? Así que lo primero, aunque tu meta sea más ambiciosa que eso, lo primero será que el libro sea publicado, ¿vale? Entonces, esa podemos llamarla una primera gran meta, que el libro se publique, ¿vale? Porque si el libro no se publica, no puedes llegar a cosas más grandes, ¿vale? Entonces, para que el libro se publique, ¿cómo podemos dividir este tipo de acciones? ¿Vale? Y se habló de 3 partes antes. Habló de la parte de escritura, de la parte de edición y de la parte de publicación. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un pequeñito resumen aquí para los que así no lo tengan como muy claro, porque creemos fervientemente que cuando no conocemos el camino que estamos caminando, vamos como con más cuidado, con más miedo, con más lentitud. Entonces vamos a explicar muy rapidito estas 3 fases, ¿vale? Escritura, ¿qué hace falta? Primero, sentarte y escribir, ya lo hemos dicho. Cuando tengas lo primero que has terminado de escribir es tu primer borrador. Tú, como escritor, tienes que revisarlo, ¿vale? Eso hay que revisarlo, ¿vale? Y eso pasa a ser con todos esos comentarios y esos fallos que tú vas viendo, esos huecos que hablábamos antes, esos agujeros de gusano, como llamó Isa, que me encanta porque sí, en un primer borrador hay agujeros de gusano. No hay plot twists que falten, no, hay agujeros de gusano. Es una cosa impresionante. Y está bien, no pasa nada, ¿vale? Cuando terminas de pasar esa revisión, haces una segunda, ¿vale? Esa segunda revisión también tendrá comentarios. Pasas esos comentarios y tienes un tercer borrador. Cuando ya tienes ese tercer borrador puede pasar a manos, por ejemplo, de lectores beta. Puede pasar, por ejemplo, a una corrección oficial, gramática, ortotipográfica o del tipo que quieras realizar. Siempre vamos a estar apoyando que todos los libros que se van a publicar o que se quieran publicar pasen por una revisión oficial profesional. ¿Vale? Por favor, no olvides de esto, porque esto lo que les va a restar es calidad a los libros. Exacto, ¿vale? porque claro, eso no significa que tú seas malo corrigiendo. El problema es que como tenemos la historia tan metida, incluso los propios correctores que escriben lo dicen, tienes la historia tan metida dentro de ti que cuando lo lees bien y hay muchas veces que no ves los fallos. No porque no sepas muchas veces corregir, sino porque ya llega un punto en el que ya no los ves y necesitas ayuda de alguien. El corrector está ahí para corregir. No tengáis miedo en el decir, es que me va a sacar fallos. Es que es para eso. Ellos están para eso. No van a decirte nada porque es lo normal encontrar fallos en ese sentido. Pero sí que viene bien que después de hacer ese primer borrador, ese segundo ya, darte un descanso al menos de una semana de la historia, porque ya tienes la historia por todo y no vas a ver nada. Si tú vas a intentar hacer una primera corrección por ti mismo, no lo hagas, nada más acabar el libro, porque ya tienes la historia tan dentro que no vas a ver nada. Claro, pero vamos con los pasos resumidos porque sí. en otros podcasts hemos explicado esto ya como más estirado, entonces vamos a hacerlo resumidito. Vamos a hacer spoilers, pero sí que en este no todos podemos decir que vayáis al episodio tal, ya saldrá. No, pero lo hemos hablado en distintos episodios, incluso el de la montaña. Hecho solo de eso. Sí, pero incluso el de la montaña del escritor también lo hablamos, sí. y pueden recurrir a ellos, y si tienen alguna duda, cualquier duda que tengan, siempre en comentarios y nosotros se lo solucionaremos, ¿vale? O por Instagram también os podéis contactar. También. Entonces, cuando hemos pasado por el profesional, ¿sí? Realizamos los cambios o no, siempre nos los van a dedicar, nos van a devolver correcciones y nosotros decidimos si hacerlas o no. Normalmente, oye, si son gramaticales o ortográficas. Eso es obligatorio. Oye. Las que no, por ejemplo, son las de estilo, que a lo mejor hay algunas cosas en las que puedes elegir de una manera u otra, pero las de faltas ortográficas, lo siento, ahí sí. Por favor. Sí, por favor. Por favor. Entonces, una vez tenemos esto ya corregido, ha vuelto, por ejemplo, de nuestros lectores beta, si quieres mandarlo solo después del profesional a los lectores betas también. Este es un paso como intermedio que se puede modificar un poco, pero bien. Sí. Luego de esto, dependerá si quieres ir a una editorial tradicional o
autopublicación, ¿vale? Aquí se separa el camino, pero vamos a hacer un resumincito muy chiquitito, y es que pasarías a revisión, edición, maquetación y portada, ¿vale? Más o menos en ese orden, quizás hay alguna que puede ir un poco antes y un poco después, pero van más o menos esos pasos. Y esos pasos los lleva o la editorial tradicional, en el caso de que lo quieras hacer, la editorial de coedición, en caso de que lo quieras hacer en coedición, o si lo quieres hacer en autopublicación, eso te vas a tener que encargar todos estos procesos, ¿vale? A personas profesionales que lo hagan, o, oye, si lo sabes hacer tú, genial, ¿vale? Luego de esto viene, esa sería la parte de la edición, que Isa habló de la segunda parte. Esa es la segunda parte, que es la edición. Y luego terminaríamos con la tercera parte, que es la publicación, que sería ya, tienes todo hecho, el libro está hecho, se imprime, se hace un marketing, se promociona el libro, ¿sí? Depende si lo sacas en físico, lo sacas en digital, bueno. Aquí también volvemos, hay una pequeña variación, depende de lo que decidas hacer, ¿ok? O si los quieres los dos, también. Ya. Y por supuesto, ahí la parte de promocionarte, ir a los eventos, hacer las firmas, hacer la presentación del libro, van en orden distinto, primero presentas el libro, luego vas a las firmas, no importa, no importa. Pero toda esta parte de promoción, redes sociales, subir tu libro, quizás hacer alguna Es muy publicidad. importante, porque claro, yo creo que es lo que más les cuesta también a los escritores. Mira, podemos hacer un episodio solo de esto, Ya ves. porque creo que aquí va a ser muy largo y nos estamos también yendo al tema de lo de los objetivos. Pero sí, es una parte muy importante porque es la que te va a dar a conocer a esos lectores a los que quieres llegar. Claro, entonces, cuando conocemos que todo este es el camino, cuando empezamos a escribir, hay veces que es como, en un año tengo mi novela publicada. Ok, pues entonces, si quieres en un año tener tu novela publicada, en 6 meses tienes que tener escrito los 3 primeros borradores que habíamos hablado para pasarlo a un profesional, porque esto tarda un tiempo, este profesional puede tardar un mes, el siguiente de portada puede tardar otro, ¿sí? Entonces, tú quieres tener tu novela en un año, a esto íbamos con los objetivos realistas. No es tan rápido, no es tan fácil. El mundo editorial se mueve más lento que lo demás, que el resto Lo del que pasa es planeta. que en Que el la resto del sociedad universo. se ve que es que lo que nos enseñan es que es muy rápido, pero en realidad no. El En libro no realidad, sale de la mente, se pone ya en el ordenador, lo llevas a la editorial te lo coge y ala, no. claro, pero entonces, para eso, queremos escribir un libro, queremos sacarlo en un año, vale, pues en 6 meses tiene que estar escrito. Para escribirlo en 6 meses tengo que saber cómo escribo, cuánto escribo, cuál es mi rutina, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo lograr, qué técnicas me faltan. Necesito ayuda, puedo hacerlo solo, lo hago con un mentor, ¿qué hago? ¿Sí? Esto hay que saberlo un poco de antemano antes de decir, sí, claro, en un año yo tengo esto publicado, ¿vale? Hay que hacer todo este proceso, por eso hablamos de proceso de escritura, camino del escritor, ¿sí? Exactamente. No es como el cuartito, no, es un camino y te toca caminarlo si quieres escribir. Eso sí, da muchísimas alegrías, Sí. da muchísima felicidad. Es maravilloso que la gente pueda leer tu libro. Es increíble la sensación de verles reír cuando leen tu libro. Es increíble. Yo creo que es una nueva adicción en mi vida. Sí, es que es así, claro, porque decimos, porque muchas veces cuando ya a la gente ya le dices todo el camino, dice, ¿Cómo? No, yo ya, no. ya empiezan los miedos, porque el miedo empieza y es lo normal, es sentar, porque claro, te pintan este mundillo como escribes el libro y ya estás. Publicas el primer libro y ya eres y no es tan así. Trae muchas alegrías, como dice Rebeca, sentar. Conoces autores, aprendes mucho de este mundillo, tanto cosillas buenas como cosillas malas, pero es muy bonito, es como vivir tu propia aventura de libro, pero a lo bestia. Es verdad. Por Es eso, cierto, que no es cierto. tengáis miedo, que si os gusta, id a por ello. Vais a aprender muchísimo de sentada, aunque no sepáis mucho ahora, por, ya os va a enseñar. Es como cuando te dicen, ya la vida te enseñará, aquí aprendes por las buenas o por las malas.
y aprendes cosas preciosas Conoces a y mucha tienes, gente también muy molona. Mira, Rebeca y yo nos conocimos también dentro de este mundillo. nos conocimos así. ¿Y quién Pero diría que ahora tenemos hasta un podcast? bueno, hemos tenido los talleres, hemos tenido, la de cosas que hemos vivido, ok, a través de esto, a través de decir, sí, mira, quiero escribir una novela, pues en nuestros caminos nos ha llevado hasta aquí, ¿Ves? hasta este Hay veces podcast. que cuando te metes dentro de este camino, te junta también con gente que también está dentro del camino, cada uno con distinto, pero lo vais compartiendo, que también es lo bonito de no estar solo, es sentar. No es un camino que tengas que recorrer solo. Sentar, ese camino sí es el tuyo, cada uno tiene distinto camino, pero vas a ser acompañado con más personitas. Deja también que entren. Porque mola mucho también compartirlo, porque sí que hay veces que dices, ay, estoy estresado, ay, estoy tal, no me está saliendo, y tener a alguien con quien hablar y decir, me pasa esto, y decir, a mí también me ha pasado, ofrecerle un consejo tal, ayuda mucho. Claro que sí, ofrecerlo, recibirlo, saber que la otra persona se siente así. Convertirte O, en lectora beta de esa persona y ella de ti es lo que más mola de todo. mola mogollón. A ver, eh, de verdad que trae muchísimas alegrías, aprendes muchísimas cosas, vives una aventura, es lo que dice Isa, vives una aventura. El escritor no solo hace que otros vivan una aventura a través de sus novelas, tú la vives en cada proceso, en cada novela que escribes, porque además cada novela es un proceso diferente. Eso lo hemos explicado en La montaña o en El camino. Por eso, que tener también a personitas que te acompañen para contar estas locuras te viene bien. Viene fenomenal porque, bueno, te sientes que estás, pues, en tu locura, pero es una locura acompañada y es más divertida. Sí. Es súper más divertida. Por eso digo que si os gusta escribir y estáis en este camino, que sigáis. Vais a aprenderlo, no tengáis miedo en cuestión de que ahora no sabes nada. Nosotros también al principio no teníamos ni idea, y tal, empezamos todos como igual, no sabes nada de este mundillo y tú vas metiéndote y vas descubriendo cositas, vas descubriendo a gente, vas creando proyectos, vas creando libros y así va la cosa. Así es. Y Así lo que que nos falta, porque también nos falta mucho y que nos falten más años, por favor. proponte metas grandes. Proponte metas que, aunque digas, uff, es que eso yo no lo Claro, alcanzaría. nunca Pero claro, sabes. Nunca dale. sabes. Incluso esas metas van a ir cambiando a medida que tú que te conozcas y tal, van a ir cambiando. Y eso es bueno, que tú vayas descubriendo al final qué es lo que quieres, cómo quieres ese camino de escritor. No es un camino fijo, es un camino que tú vas a ir Moldeando. moldeando a según lo que quieras, en qué clase de escritor o escritora quieres convertirte. Y es precioso. Sí. Eso es precioso. Así que ahora les toca a ustedes. Ya saben que al final les dejamos una pregunta a los oyentes, ¿sí? ¿Qué objetivos literarios te has fijado, si quieres contarlos? Y cómo han influido en tu proceso creativo, ¿vale? Hay veces que lo que contaba Isa, nos frustramos o nos achantamos un poco porque no estamos lográndolo. Y hay personas que realmente se motivan más y es casi un motor para sus vidas, ir logrando lo que se han propuesto, cambian sus objetivos, como ha comentado Isa, a bien, a más. Incluso pensaban en algo pequeñito como, yo solo voy a escribir una novela para mí y tal, y de repente ya sueñan con firmar en la feria del libro, de repente sueñan con cosas mucho más grandes, y eso es muy bonito. Exactamente, porque claro, a lo mejor al principio dices, no puedo llegar ahí. Bueno, tú ponlo como meta grande. Luego si hay que editarlo, se editará, pero tú ponlo como meta grande y mientras, fíjate, otros objetivos más pequeños para ir alcanzando esas metas y quién sabe si a lo mejor dentro de unos años vas a estar ahí. Nunca se sabe, sentar. Pueden pasar muchísimas cosas a lo largo de los años. ¿Y qué pasaría si fuera una mejor aventura, una aventura más Exactamente. Porque grande? lo divertido no es llegar a la Feria del Libro de Madrid, a esa meta, sino todo lo que vas a vivir hasta que llegues a la Feria del Libro de Madrid. Claro.
Así es. Solo te digo eso y acuérdate de mí cuando consigas esa meta y todo lo que has vivido. Bueno, acuérdate también de Rebeca, de nosotras dos, porque esta locura de podcast no existiría sin nosotras dos, que también fue una propuesta loca. Sí. Y aquí estamos. Nos pareció muy ambicioso y dijimos, ¿por qué no? Nos lanzamos a la piscina y aquí estamos. Aquí estamos. Así que, ¿por qué no vivir una aventura épica? Exactamente. Ya que no podemos montar dragones, pues montamos un podcast. Por ejemplo. Exactamente. Aquí cada uno se monta la aventura como quiere. Así que, ya que no puedes montar en un dragón, ¿qué aventura épica vas a vivir? Déjanoslo en comentarios. Adiós. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayáis disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.